Y vamos a leer del versículo 1 al verso 15. Gloria a Dios. Romanos 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Del versículo 1 al versículo 15 dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas, por esta oportunidad, por cada persona que has traído a este lugar. Padre, gracias porque nos has permitido terminar un año y empezar otro en tu presencia. Hoy es nuestro primer domingo, el primer día de la semana, y estamos delante de ti, Señor, presentándote nuestras vidas, todo lo que somos, para que sigas obrando en ella y te sigas moviendo y te sigas glorificando y sigas operando, Señor, de una manera poderosa y sobrenatural, como tú lo quieres hacer. En el nombre de Jesús, llévate en esta mañana todo lo que no sea tuyo, todo lo que está estorbando, todo lo que esté impidiendo. Toda cadena se rompe en esta mañana, toda atadura se rompe en esta mañana, toda ligadura se rompe en esta mañana, y se pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Y en esta mañana toma tú el control, Espíritu Santo, de este tiempo. Vivifícanos, santifícanos, edifícanos. Oh Señor, transfórmanos a través de tu palabra. Opera milagros, sanidades, liberación a través de tu palabra. Sé tú visitando, sé tú ministrando, sé tú obrando, sé tú moviéndote, sé tú fluyendo, sé tú haciendo la obra en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria,
toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. ¿Cuánto puedes brindarle un fuerte aplauso al Rey? Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe? Estaba yo pidiéndole al Señor esa palabra para hoy. Y Dios me trajo aquí a Romanos. Y estaba yo orando, pidiéndole al Señor su mensaje. Y me dio un mensaje para nosotros, empezando este año. Este es el primer mensaje que vamos a recibir. Y lleva por título Guiados por el Espíritu Santo. El primer mensaje del año 2021. El Señor nos está diciendo, debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y sabe que quien escribió esta carta fue el apóstol Pablo cuando estaba residiendo en Corinto. Y cuando escribe Romanos tiene varios subtítulos, pero el apóstol Pablo hace un énfasis acerca de la salvación que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Y en este pasaje, en el pasaje del capítulo 8, el apóstol Pablo abre una ventana para hablar de lo que es la vida cristiana, lo que es ser hijos de Dios. Porque usted ha sido llamado a ser un hijo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que es ser hijos de Dios. Y tenemos que aprender del Maestro. Tener que aprender de Dios mismo, quien nos enseña a través de su palabra, que usaba a estos hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habla, le tiene un título, la Biblia mía tiene un título, Viviendo en el Espíritu, y si se da cuenta, esa palabra Espíritu está con E mayúscula, y cada vez que usted encuentre la palabra Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cada vez que usted encuentre la palabra Espíritu en la Biblia con E minúscula, se está refiriendo a un espíritu humano. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos encontramos con que Dios es un Dios tan sabio, tan perfecto. Usted va al Antiguo Testamento y se da cuenta que Dios se reveló al hombre, y se reveló de una manera, el Dios Todopoderoso se revela como Jehová. Pues esa es la palabra que compusieron los israelitas para poder mencionar el nombre de Jehová. Porque cuando Él se revela a Moisés en la zarza, le dijo, yo soy el que soy. En el Antiguo Testamento quien se revela es Dios Todopoderoso, el Padre se revela. Pero no se revela como Padre, sino como el Dios Todopoderoso. Se revela como Jehová el Eterno, el que era, el que es y el que será. Eso es lo que significa la palabra Jehová, el Eterno. Pero cuando leemos en el Nuevo Testamento, entramos a los evangelios, que son 4 evangelios. Quien se revela es Jesús al pueblo y a la iglesia. Es Jesús el que se manifiesta. Es Jesús el que se encarna y viene a la tierra a declarar todo lo que recibió del Padre, viene a mostrarlo Jesús en la tierra. Y cuando Jesús iba a ascender, ya finalizando sus días aquí en la tierra, les enseña a sus discípulos, aquellos hombres que estaban siempre con Él,
escuchando su consejo y atesorando su palabra en su corazón. Les enseñó que ellos debían esperar la promesa del Padre. ¿Pero en qué consistía la promesa del Padre? En que Jesús necesitaba ir al cielo nuevamente, porque el trabajo que Él venía a cumplir en la tierra lo había terminado al morir en la cruz del Calvario. Él vino a morir para salvar a la humanidad. Y terminado este trabajo que fue encomendado por el Padre, Él les dice ahora: vengan acá, yo no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no van a quedar solos. Yo subiré a la diestra del Dios, a la diestra de mi Padre, y rogaré al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu Santo, y Él os enseñará toda verdad. Jesús subió ya. En estos momentos está a la diestra del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. Y ha enviado a la iglesia, no solo a sus discípulos en el día de Pentecostés, ha enviado a su iglesia también, porque esta promesa es para la iglesia de Jesucristo, al Espíritu Santo. Dice, para que esté con ustedes para siempre. Y quiero mirar ese texto bíblico. Miremos un momentico en Juan, donde está la promesa del Espíritu Santo, porque es importante tenerlo presente en estos momentos cuando estamos hablando de la guianza del Espíritu Santo. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, encontramos la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que Pedro murió, Pablo murió, todos los apóstoles que estuvieron en los tiempos de Cristo y después de Cristo murieron ya. Pero el Espíritu Santo ha seguido con la iglesia del Señor, porque esta promesa es para siempre. Es decir, que hasta cuando la iglesia esté aquí en la tierra, hasta cuando el último discípulo de Jesucristo esté aquí en la tierra, el Espíritu Santo estará aquí para ayudar a la iglesia a que el plan del Padre se lleve a cabo en la iglesia del Señor. Pero hay algo poderoso en esta promesa. Cuando Jesús declaró esta promesa, empieza el versículo 15 declarando una condición: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí viene la promesa. Esta es la condición. Ahora viene el resultado de la condición: y yo rogaré al Padre. Es decir, que para que Él pudiera entrar a interceder por sus discípulos, por su iglesia, por su pueblo, tenía primero que esperar que ellos aprendieran a atesorar el consejo de Jesús y realizarlo. Y esto no ha cambiado, porque Dios es el mismo. Su palabra permanece para siempre. Su verdad es una verdad eterna. Es decir, que esta condicional no era simplemente para esos discípulos. Esta condicional permanece para la iglesia. Si me amáis, está presente esta expresión que Jesús declaró: si me amáis, guardad. La palabra guardar sabemos que es realizar, obedecer, atesorar, escuchar. Guardar mis mandamientos, para que Él intercediera al Padre, y entonces el Padre daría otro consolador. Esta palabra consolador en el original griego es la palabra parakletos. ¿Qué significa, hermana, parakletos?
significa ser un abogado que lucha a nuestro favor, ser un testigo que testifica para nuestro bien. También es traducido como defensor, como consejero, como consolador, como intercesor, como ayudante, entre otras cosas. El Espíritu Santo fue enviado con una misión especial a la iglesia. Él es nuestro ayudador, el que nos da las fuerzas para seguir, el que nos apoya, el que nos defiende, el que nos fortalece, el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos guía. El Espíritu Santo está con nosotros. La presencia misma del Dios Todopoderoso ha enviado ahora a su Santo Espíritu para que lleve a cabo la obra que el Padre ha determinado que se realice en la iglesia. La iglesia tiene que entender cuál es la misión que está desempeñando el Espíritu Santo aquí con nosotros. Aleluya. Ahora, aquí para que yo pueda recibir la promesa, yo pueda recibir ese abogado, yo pueda recibir la promesa del Espíritu Santo, venga a mi vida y me llene y me pueda ayudar a salir adelante, a avanzar en el camino del Señor. Yo tengo que permanecer en obediencia. Aquí lo dice claro su palabra. Yo tengo que aprender a permanecer en obediencia. Esta palabra no sé si es que algunos no la han entendido o no han abierto su corazón para entender. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el Evangelio, yo leía la palabra del Señor y yo lloraba. Yo lloraba y lloraba. Y a veces todavía cuando la leo, la palabra de Dios me penetra tanto que me hace llorar. Y para que usted aprenda a ser obediente, tiene que ser sensible a la voz de Dios. Saber entender que no le está mandando un hombre, no le está mandando cualquiera, le está mandando el Dios que creó los cielos y la tierra, que Él es real, que Él es verdad y que Él tiene un plan para su vida y ha diseñado un plan, una estrategia y quiere que usted avance en ella hasta que llegue a la meta que Él ha estipulado para usted y para mí aquí en esta tierra. Pero para eso necesito ser obediente, y obediencia es someterme, obediencia es sujetarme. Y no me está diciendo que si yo quiero o si yo no quiero. No me está preguntando que si me parece o no me parece, porque es que algunos cristianos funcionan de esa manera. Porque yo siento, porque yo pienso, porque yo quiero, porque yo creo, porque yo razono, porque yo entiendo. Y cuando te llama Dios a obediencia, tú no tienes ni siquiera que comprender a Dios en las cosas que te manda hacer. No se trata de que tú entiendas lo que Dios te está diciendo, porque no hemos sido llamados a entender a Dios. Jamás lo podríamos entender. Es como Dios, escúcheme esta comparación que voy a hacer, que así lo entiendo yo. Es como si yo le quisiera hablar a una hormiga y la hormiga me entendiera a mí lo que yo le quiero transmitir. Así somos como esa hormiguita delante del Señor. Nuestra mente es tan pequeña, tan limitada frente a la sabiduría de Dios. Por eso no hemos sido llamados a entender a Dios en lo que Dios nos dice. Por eso cuando tú vas a la palabra, el consejo divino está dado, es como una orden. Es decir, ir a hacer, haz esto. El mandamiento es una orden, es haz esto. Y obediencia es someterme al mandamiento, independientemente de que me guste o no, que lo quiera o no,
que esté de acuerdo a eso o no. Cuando el Señor me dice, no mienta, yo no tengo que, si me gusta la mentira, no puedo estar ahí, pero que a mí me gusta la mentira. Yo tengo que aprender a obedecer y es sujetarme, someterme, eso es obediencia. Cuando usted se somete sin importar, usted no quiere hacerlo, pero le toca hacerlo, lo hace, eso es obediencia. Y tenemos que pasar de estar luchando con nuestras emociones. Porque si usted está todavía lidiando con eso, usted no ha madurado. Usted tiene que aprender a morir. Estos hombres, estos discípulos, tuvieron que pasar un periodo primero recibiendo de Jesús en la enseñanza. Estuvieron entrenándose con Jesús, pero a ellos les tocó vivir esto y experimentar, hacer morir las obras de su carne, sus emociones, su voluntad, sus deseos, todo lo de ellos. Y se sometieron al mandamiento de Dios. Ellos aprendieron a someterse. Cuando Jesús les dijo, no se vayan de aquí, de este lugar, esperen la promesa del Padre, estén aquí juntos orando. Muchos de los que se habían reunido con ellos sabían que se fueron. Muchos empezaron a esperar los primeros días y no viene nada y no pasa nada, y se empezaron a ir, como siempre sucede. Y los que estaban creyendo fervorosos se quedaron ahí. Porque saben que Jesús le dijo, no os vayáis de este lugar hasta que sea derramado el Espíritu Santo sobre su vida. ¿Hasta cuándo le dijo? Hasta. O sea, tenían que perseverar hasta que viera cumplida la promesa del Padre sobre sus vidas. Aleluya. Pero ¿cuántos cristianos están? Hasta que ellos piensan, hasta que ellos quieren. Ellos son los que ponen el tiempo y determinan en qué momento Dios tiene que responder. Porque no han aprendido a someterse. Son personas que no se someten. Y no hay cosa más desagradable para Dios que la desobediencia. Que Dios esté dando un consejo, que el padre le esté hablando a un hijo, porque el padre conoce bien las cosas y aconseja a su hijo porque quiere lo mejor para su hijo, pero su hijo siempre llevándole la contraria. Hijo, ven, es por aquí, es esto, no es por acá, a mí me gusta esto. No hay cosa más desagradable para un padre que un hijo desobediente. Así lo mira Dios también. Y para que se cumpliera esa promesa, porque el Padre no estaba dando cualquier cosa. Imagínense ustedes esto. No solo dio a su hijo, que era el mayor precio que él podía pagar en los cielos, ahora envía su santa presencia, que es lo más sensible de la Trinidad. Es lo más sensible del Dios Todopoderoso. Es lo más íntimo, lo más poderoso, lo más santo, lo más tierno, lo más hermoso. Su santa presencia la envía a nosotros. No es cualquier cosa lo que tenemos a nuestro favor. No es cualquier cosa, es su santa presencia. Es su santa presencia la que acompaña a la iglesia. Él es santo. Y la iglesia tiene que aprender a valorar lo que el Padre ha entregado. Por eso Jesús se tomó 3 años enseñando, capacitando, educando a sus discípulos para que cuando ellos recibieran, valoraran lo que el Padre iba a entregarles. Porque no era cualquier cosa lo que iba a entregar. El Señor no ha dado cualquier cosa. El Señor siempre ha dado lo mejor. El Señor ha dado todo por nosotros. Por eso cuando Él nos pide a nosotros, no nos pide cualquier cosa, nos pide todo. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Aleluya. Porque Él nos ha dado todo lo de Él. Él nos ha entregado todo. Lo más preciado del Dios vivo nos ha puesto a nuestro favor. Y todavía la iglesia no entiende. No comprende. Hay hermanos que les cuesta obedecer. Hasta venir a un servicio. Ni siquiera en eso se someten. Mira, y esto es un aprendizaje. Si usted no es obediente a sus pastores, si usted no es obediente a un hombre que está en autoridad sobre su vida, usted no se somete a Dios.
Por eso Dios nos adoctrina, nos enseña aquí en la tierra. Tenemos que aprender a sujetarnos, a someternos, a entregarnos, porque de eso se trata la vida cristiana. Aprender a que el Espíritu Santo sea el dueño de nuestra vida y no nosotros. Cuando está Él, nos lleva a ser obedientes. Ahora, el Espíritu Santo vino con una misión también de parte de Jesús. Ahí en el mismo capítulo 14 de San Juan, versículo 26. Empieza Jesús a detallar la misión del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuchen bien lo que Jesús les estaba declarando a sus discípulos. Que el Espíritu Santo venía con una misión especial a la iglesia y era enseñar. Jesús, cuando estaba en la tierra, fue maestro y Él le enseñó a sus discípulos durante 3 años y medio. Todo lo que ellos aprendieron, los evangelios fueron escritos, narrados por los apóstoles, por todo lo que ellos veían y escuchaban de Jesús. Las cartas, después de los evangelios, todas estas cartas y libros fueron también escritos con base a lo que Jesús había enseñado. Excepto Apocalipsis, que fue una revelación dada por el mismo Dios a Juan. Pero todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, y Santiago, y los otros apóstoles que escribieron, Judas, Pedro, estas personas se basaron en las enseñanzas declaradas por Jesús. Así que cuando Él dice que el Espíritu Santo vendría a su iglesia, dice que vendría a enseñar, porque ya se iba Él y Él era el maestro de ellos. Pero como ellos no iban a quedar desamparados, ellos no iban a quedar huérfanos, les iban a colocar, les iban a entregar otro maestro para que les siguiera enseñando. Y no solo enseñando verdades, porque cuando usted lee aquí, dice que el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cuando la Biblia dice que es el Paracleto, el abogado, es un abogado que actúa en verdad con plena justicia. No como los abogados terrenales que tenemos nosotros, que usted le lleva un caso y él, como conoce la ley, que la ley está más chueca, no sé por qué le dicen derecho, porque de derecho no tiene nada, está más torcida que torcida. Entonces toman la misma ley para hacerlos torcidos y utilizan la ley, manipulan el sistema para tratar de tomar ventaja y sacar los intereses que ellos quieren. Esos son los abogados que tenemos en esta tierra. Pero el abogado que vino aquí, dice la Biblia, el Espíritu de verdad, Él no miente, Él declara las cosas tal cual como son. Porque la verdad es las cosas tal cual como son. Eso es lo que define verdad. Y cuando Dios declara una verdad, no está diciendo que se va a cumplir simplemente en la vida de un cristiano. Está diciendo, vea, cuando usted va a la Biblia es la verdad de Dios para la humanidad. Esta palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Así que en ella no hay mentira, no hay falsedad. Y cuando el Espíritu Santo está aquí enseñándole a su iglesia, le enseña con verdad la verdad de Dios que necesita aprender. Porque es que muchos aprenden más de otras cosas. Cristianos que están aprendiendo de los noticieros, de las novelas, de los programas de televisión, de las redes sociales. Son unas esponjas. Pero pregúntele un texto bíblico. Pregúntele qué es el milenio. Pregúntele qué es el rapto, qué es el arrebatamiento. No tienen ni idea.
Porque han tomado la realidad que aparentemente el mundo maneja como si fuera una verdad para ellos. Y eso no es verdad. Usted va a un noticiero y la mayoría de esas cosas que ellos manipulan con esa información. Sí, dirán algunas 3 verdades, 4 verdades. Pero todos los sistemas masivos de comunicación manipulan la información para tratar de tener rating y que la gente se pegue a ellos. Y eso es lo que usted a veces no entiende. Y la mayoría de la gente dice mentira, acomoda las cosas para tratar de sacar ventaja. Entonces, ¿quién le dice a usted la verdad? El único que dice la verdad es el Señor. En Él no hay falsedad. Dice, Él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tú quieres conocer la verdad que tú necesitas conocer, la que tú necesitas conocer. Esa está en la palabra del Señor. Esa es la que el Espíritu Santo le va a enseñar a su iglesia. La verdad de Dios, lo que necesitas conocer cada día para que puedas enfrentar este mundo y puedas salir en victoria en cada lucha que tengas. Ahora dice, y luego recordará todo lo que yo os he enseñado. Porque no solo enseña, sino que trae a recordar, a memoria. ¿Cuánto les ha pasado? Que de pronto han pasado por momentos donde el Espíritu Santo nos recuerda cosas. A mí a veces, vean, y esto lo tengo yo por costumbre, a veces no me acuerdo dónde dejé tal cosa. Y le digo, Espíritu Santo, recuérdame, Espíritu Santo, ayúdame a encontrar esto. No recuerdo dónde lo coloqué. Y les digo honestamente, me ha pasado muchas veces. Siempre que hago esa oración, siempre, como a la media hora, unos minutos después, automáticamente veo la respuesta del Señor. Me ayuda a encontrar aquello. Ay, gracias, Espíritu Santo. Porque Él está aquí a tu lado. ¿Cuántos sabían que el Espíritu Santo está a su lado? Alábele porque Él está aquí esta mañana. Oh, gloria a Dios. Ahora, hay algo tremendo aquí. Para que el Espíritu Santo pueda enseñar, tiene que haber corazones de discípulos. El discípulo es el que quiere seguir al maestro. Es el que toma la actitud de discípulo, de aprendiz, y recibe la enseñanza del maestro. Porque si usted se sienta aquí a escuchar y no escucha, usted no está teniendo una actitud de discípulo. Si usted viene aquí y se echa un sueño y cuando se termina el servicio se despierta, usted no recibe la enseñanza que el Espíritu Santo le quiere dar a su vida. Para que exista un maestro, tiene que haber un discípulo. Alguien que esté dispuesto a aprender. Alguien que esté dispuesto a ser preparado. Alguien que esté dispuesto a ser corregido. Alguien que esté dispuesto a someterse. Alguien que esté dispuesto para él. Porque ¿cuánta gente no le gusta que le corrijan? No me corrijan a mí, porque a mí que me corrige el Espíritu Santo. Y una vez le dije a mi esposo así, y después le dije, Dios mío, perdóname. Porque créame usted que Dios nos corrige de diferentes formas. Y puede ser Él mismo directamente, puede utilizar a alguien, en su palabra nos corrige. Pero tiene que haber actitud en nosotros de disponernos a ser enseñados. Porque si usted no tiene una actitud de discípulo, usted no va a ser enseñado por el maestro. El maestro es el sabio, el que conoce, el que puede impartir el conocimiento. Pero si a usted no le interesa lo que Él le va a enseñar, Él no puede ser su maestro. Si usted no valora lo que el Espíritu Santo le quiere enseñar, Él no puede ser su maestro. Si usted no va ya a buscar qué me quieres enseñar, si usted no va a elegir, usted no le ora, usted no le pide a Él, usted no se dispone para aprender de Él, Él no puede ser su maestro. Esta gente dejaron familias, los discípulos, dejaron sus vidas,
para seguir a Jesús. Ellos pasaban días, ellos pasaban noches, ellos pasaban ayunos, vigilias, buscando el rostro del Señor. Y a ellos no les importaba nada. Ellos habían entendido que había algo más importante en esta tierra, y es la vida eterna. ¿Cuántos han entendido esto? Aleluya. Tenemos que tener un corazón de discípulo. Los discípulos tienen algunas características o cualidades que se las voy a mencionar apenas. El discípulo es una persona sensible y sometido al Espíritu Santo. El discípulo tiene que estar gobernado por la palabra de Dios, no por sus emociones. El discípulo debe de vivir moralmente puro. El discípulo debe tener gusto, debe ser justo y generoso. Un discípulo del Señor, que le gusta practicar, ama la justicia, la vive y la practica, y también es generoso. Y ser generoso no depende de que usted tenga dinero o que no tenga, porque mucha gente erróneamente piensa de esa forma, y no es así. La generosidad no tiene nada que ver con lo que usted tenga. El que es generoso da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Porque cuando usted da de lo que sobra, usted no da nada. Porque cuando uno da es cuando uno le cuesta. ¿No sabía eso? El Padre dio porque entregó a su Hijo. Le costó el precio de la sangre de su Hijo. Por eso dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Cuando a usted le sobra algo, como los fariseos, que cuando les sobraba de la bolsa, sacaban la moneda y llegaban, no daban nada. Por eso dice, ellos no recibieron nada de Dios. Pero aquella viuda que tenía una sola moneda para comprarse un pan, y entregó su sustento, entregó lo que tenía, su dolor, su esfuerzo, todo lo que ella poseía. Eso dice la Biblia que alcanzó gracia delante de Dios y misericordia, y fue justificada, y Dios la bendijo a ella. Porque tiene que aprender, hermano, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Esa es la manera del Señor. El discípulo tiene que ser generoso y justo. Ay, yo quisiera ayudarle, hermano, pero ahora que me paguen el Plan Colombia, ahora que me paguen la tercera edad, ahora que me gane el paloto, y no lo hace. ¿Ah? Y cuando llega la platica, entonces dice, no, que voy a coger ahora aquí, tengo que pagar el recibo de la luz, el del agua. Ay, no, me quedan 10,000 pesitos, yo no se los puedo dar, hermano, porque quedo sin comida, yo voy para la tienda. Y compro mi comidita y me la traigo. Y nunca son generosos. No les gusta dar, les gusta que le den, pero no les gusta dar. Cuando Jesús enseñó que es mejor dar que recibir, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que Jesús enseñó eso? ¿Y saben por qué? Porque cuando usted recibe, usted siente un gozo. Aleluya. Me regalaron esto. Aleluya, gloria a Dios. Me gusta, lo disfruto. Pero cuando usted da, el gozo que usted siente es 3 veces más grande que cuando usted recibe. Por eso Jesús enseñaba, es mejor dar que recibir. No sé si a usted no le gusta experimentar ese gozo, pero es una realidad. El discípulo tiene que vivir o vive con un propósito. El discípulo debe tener el corazón de un siervo. El discípulo está dispuesto a servir. Le gusta servir. Ama ayudar a los demás. ¿Saben por qué? Porque ama a los demás. El discípulo ama a Dios con todo su corazón. Para nosotros poder ser discípulos, tenemos que aprender a amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Porque usted no puede ser discípulo si no ama a Dios de verdad. Y el discípulo tiene que estar comprometido con Dios. Es decir, cuando Dios me llame a mí, levántate, tengo que parar. Ves, tengo que ir. No hagas esto, no voy. No digas esto, no lo digo. Silencio, silencio.
discípulo tiene que estar comprometido con el Señor, ahí dispuesto para Él, siempre que Él diga algo o haga algo, estar ahí, que Dios cuente con que nosotros estamos ahí. Ahora quiero llegar al punto donde necesitamos comprender cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8, aquí donde leemos, dice que para poder ser guiado por el Espíritu Santo, todas las obras de la carne tienen que estar muertas. Miremos esa cita, Romanos 8, versículo 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay algo que el apóstol Pablo estaba enseñando en este pasaje. Una vida en el Espíritu y una vida en la carne. Habla de dos tipos de personas, pero habla de que viviendo en el Espíritu, cuando se trata de vivir en el Espíritu, acerca del Espíritu Santo, tenemos que hacer morir toda la obra de la carne en nosotros. Una vez Jesús decía, es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, para que germine y lleve fruto. Nosotros necesitamos aprender a morir a nuestros deseos, a nuestra manera de sentir, de pensar. Hemos sido llamados a morir a la carne, y toda la obra de la carne nosotros debe de morir. Y la Biblia habla de las obras de la carne, enseña detalladamente cuáles son las obras de la carne. Así que nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a una dimensión, a vivir en el Espíritu. Porque cuando usted alimenta la obra de la carne, usted no va a poder percibir lo que el Espíritu le quiere enseñar. Pero si usted ha entendido que Dios lo ha llamado a vivir en el Espíritu y tiene que hacer morir toda la obra de la carne en usted, sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos, todo lo que tiene que ver con la obra de la carne, y usted cada día viene delante de Dios y le dice, Señor, ayúdame, Señor, quítame esto, Señor, límpiame, Señor, transfórmame, Señor, yo no puedo en mi fuerza si tú no te llevas esto. Haga ayuno por esas cosas, ore por esas cosas, métase con Dios en vigilia por esas cosas. Señor, quítame esta ira, quítame este enojo, Señor, quítame esta rabia, Señor, quítame esta frustración, Señor, quítame este rencor, Señor, yo me despojo, Señor, ayúdame. Y usted empieza a entrar a buscar a Dios, buscando que Dios lo liberte. Por eso a veces son los ayunos, ¿verdad? Los ayunos rompen esas cadenas que a veces nos atan a cosas que no debemos estar atados. Pero el pecado trae un peso, el pecado nos ata. La Biblia dice que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y cuando nosotros no conocíamos del Señor, estábamos esclavizados del pecado. Y había cadenas que estaban ahí sujetándonos al pecado. Yo no quería hacer una cosa, pero la terminaba haciendo. ¿Por qué? Porque era esclavo del pecado. Ahora que Cristo viene, Cristo rompe la cadena y me hace libre para que le obedezca. Pero obedecer al Señor, caminar con el Señor, yo necesito la ayuda de Él para poder caminar con Él. Ahora necesito cada día llenarme de Él para que Él me dé fuerza y yo avanzar en este camino que Él ha trazado para mí. Y para eso yo necesito ser dependiente, depender del Espíritu Santo día y día y noche. Para que Él me ayude, para que Él me limpie. Necesitamos hacer morir la obra de la carne. Porque si usted no hace morir la obra de la carne, usted no puede agradar a Dios. Aquí lo dice claramente. Busquemos el verso. Versículo 8 de Romanos 8. Romanos 8, versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted vive en su carne, las obras de la carne, celos, contiendas, disensiones, pleitos, una cantidad de cosas. Cuando usted, le voy a dar un ejemplo, usted se levanta un domingo
Ay, Dios mío, qué temprano es esa escuela dominical. ¿Por qué no la pusieron a las 10? Ahora tengo este sueño más sabroso. Entonces, estos días me ha tocado, Dani, que le toca trabajar. Entonces, estos días me ha tocado trasnochar. Y hoy es el único día que me puedo levantar un poquito más tarde. Y me toca madrugar para la iglesia. Entonces, tú te encuentras en dos cosas. Tus deseos, tu cuerpo quiere seguir descansando. Y la palabra que te dice, congrégate. Entonces tú te encuentras en dos cosas y dices, ay, me voy a llegar más tarde. Voy a llegar a las 10:30 cuando te pedían. Muchos cristianos dicen, hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que vender sopa, porque tengo que vender arroz, porque pongo cualquier cosa, porque tengo que lavar, por lo que sea. Entonces, ¿están qué? ¿A quién están agradando? ¿A quién están obedeciendo? A su carne. A su carne. No ayunes hoy, porque hoy le van a hacer chicharrón en la casa. Ojo, ¿cómo se te ocurre? Ayunas hoy otro mes. No te puedes escapar de ese chicharronado, de esa sopa, de esta carne no te deja. Y mira, tú no te sujetes al Espíritu Santo, la carne te domina. Y cuando la carne te domina, la carne siempre te va a llevar a contraria a lo que Dios quiere. Por eso es que no puede agradar a Dios. Porque la carne te lleva a lo contrario de lo que quiere el Espíritu. A lo contrario, a lo contrario. Ella te va llevando cosas insignificantes que consideran ustedes a veces insignificantes. Porque eso es lo que es guianza del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando se muestra a la iglesia, el Espíritu Santo no es una persona que llegó, ¡hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Que Dios te bendiga! El Espíritu Santo a veces llega a tu corazón con una voz audible, una voz suave, y te está hablando en tu corazón. Te dice, levántate. Y le dice, ora. ¡Ay! Enseguida se despierta la carne y como está gordita la carne ahí en esa, ni le presta ni 5 atención. Y cuando usted no le presta ni 5 atención al Espíritu y está alimentando la carne, usted se vuelve insensible a la voz de Dios. Usted le escucha a Dios. Usted dice, si Dios a mí no me habla. ¿Y cómo así que Dios le habla a la hermana? ¿Y cómo así que Dios le habla al otro hermano? ¿Y cómo así que y se vuelve extraño al hablar de Dios? Porque como no le escucha, porque la carne está ahí bien gorda, pierde toda sensibilidad al Espíritu. Se pierde la sensibilidad. Cuando Elías, que está huyendo y se llevó a una cueva, dice la palabra del Señor que el Señor se le presentó. Pero miren lo que era Elías. Estaba esperando a Dios como algo estrondoso, algo tremendo. ¿Y qué sucedió, pastor? Hubo un terremoto, ¿verdad? Si no estoy mal. Hubo algo fuerte y él creía que era Dios ahí hablándole. Pero cuando se presentó un silbido apacible, dice la palabra del Señor. Un silbido en medio de una cueva donde no había nadie por ahí cerca. Él estaba solo en ese lugar. Y escucha como un silbido. Algo así, no que sea igual, pero escucha ese silbido en medio de esa soledad y ese silencio. Era Dios ahí con el profeta. Pero él en un momento de pronto pensaba que Dios estaba mostrando otra forma. Y cuando tú vienes y empiezas a estudiar el Nuevo Testamento, la manera como el Espíritu Santo se manifestaba, es una persona, un caballero. Es alguien que llega con una delicadeza. Es alguien que llega con una amabilidad a tu vida. Dios tiene algo muy maravilloso. Y que Dios no coge a la gente y la lleva a la fuerza, a obligarla, levántate. Dios no nos obliga a nada. Dios nos convence. Dios nos aconseja. Dios nos seduce. Dios nos enseña. Pero Él no lo obliga a usted. Cuando el Señor le dijo en Deuteronomio, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, le dice, escoge pues tú, porque yo no te voy a obligar.
Por mucho que yo te ame, quiera y te quiera meter por la salvación, yo no te puedo obligar a que te escojas. Dios siempre te está hablando. Y muchos a Dios les ha estado hablando y de pronto porque realmente no han estado en esa comunión, en esa intimidad con el Espíritu Santo, a veces ni se percatan de Dios. A veces Dios les habla a través de un sueño y ni lo entienden. Lo digo porque a mí me ha pasado. A veces en los sueños tengo que pedirle al Señor aclaración, tengo que pedirle a Dios que me revele. Pero a veces cuando usted tiene un sueño, usted ni le presta atención. Ay, soñé. Y Dios hablándole a través de los sueños. Dios hablándole a través de alguien, Dios hablándole a través de la palabra, Dios hablándole a través de un profeta, Dios hablándole a través de un niño, Dios hablándole a través de alguna situación, y usted no entiende. Y dice, Dios no me está hablando, Dios no me habla, Dios no habla. ¿Y cómo así que el hermano escucha la voz? ¿Y cómo así que el hermano? Porque no se ha familiarizado con el hablar de Dios. ¿Por qué? Porque la carne está viva. Para que el Espíritu venga y tome el control de tu vida, tu carne tiene que morir. Tú tienes que morir a tus deseos, a tus pensamientos, a lo que tú piensas, a lo que tú quieres. Tú tienes que aprender a morir en su presencia para que su presencia te haga vivo para Él. Ahí depende la guianza del Espíritu Santo. Un corazón que está rendido. La Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 1. Él lo llevaba a todo lugar. Y Jesús se movía de un lugar a otro a través del Espíritu Santo que lo guiaba. Porque Jesús era un hombre así como usted y como yo, tenía esta naturaleza, pero nunca pecó. Se consagró a Dios, vivió para Dios, se santificó, se apartó para Dios y vivió en santidad. Pero vino también a enseñarnos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos seguir ese camino que Él ha trazado para nosotros. Si usted y yo nos disponemos a morir a la carne y que el Espíritu Santo nos dé vida para Él. Ahora, para ser guiados por el Espíritu Santo, como les decía, debemos estar dispuestos a hacer morir todas las obras de la carne, así como lo dice Romanos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a tener una vida santa, agradable a Dios. El Espíritu Santo nos guía para cumplir el propósito de Dios. Y tenemos ejemplos en la Biblia de esa dirección y esa guianza del Espíritu Santo, como les decía Jesús. Jesús fue el Hijo de Dios, pero Él dependía del Espíritu Santo. Él era guiado por el Espíritu Santo constantemente, diariamente. Donde Él andaba era porque el Espíritu Santo le mostraba y le decía y le hablaba a su vida. En Hechos de los Apóstoles encontramos la lección que nos enseña acerca del Espíritu Santo con la iglesia. Algunos dicen, no debieron de llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque digámoslo así, el protagonista del libro es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo les hablaba a los apóstoles. Imagínate que Pedro llega y ellos decían, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Tenían tanta comunión con el Espíritu Santo que ellos hablaban el mismo lenguaje. Estaban de acuerdo con lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Ay, ¿cómo sé yo eso? Esa gente se rendía a Dios, se sometía a Dios, se entregaba a Dios. Estaban dispuestos para Dios. Por eso ellos escuchaban la voz de Dios. Por eso ellos veían que Dios cómo se movía. Hechos capítulo 5, verso 3 también dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando Ananías y Zafira, ¿recuerdan ese pasaje que ellos vendieron su finca, su casa, su terreno donde ellos estaban, lo que ellos tenían, y habían prometido llevar ese dinero, esos recursos a los apóstoles?
Y resulta que ellos allá se pusieron de acuerdo. Ven acá, hace mucha plata. Ay, ¿cómo se nos ocurrió decir eso? Nosotros necesitamos esta plata para nosotros. No es una cosa. Yo voy a decir que llevo tanto y la vendí por tanto. Ellos se pusieron de acuerdo a echar una mentira a Pedro. Pero Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, la presencia del Dios vivo estaba en Pedro, que dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba al enfermo, pero no era Pedro, era la sombra, era el poder que había en Pedro. Aleluya. Y cuando ellos llegan, cuando llega Ananías primero y le dice, no, mira que bendijo es por esto y esto, y entonces, no, pues Pedro era el Espíritu Santo, porque él es verdad, él conoce todo, él es omnisciente, él conoce el mundo entero y todo lo que hay en su corazón. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, no hay quien te engañe. Se puede levantar el mentiroso, se puede levantar el engañador, se puede levantar el que quiera y venir delante de ti, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú sabes que eso es mentira, tú sabes que eso es un engaño, tú sabes que eso no es verdad, y tú lo conoces, y Satanás sale desenmascarado delante de ti, porque el Espíritu Santo te llevará a toda verdad siempre, porque Él es verdad. Por eso tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, iglesia, pasar este año a una llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice, no os embriaguéis ni con vino, ni con sidra, mas sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscar esa llenura con ansias, con vehemencia, como decía el apóstol, así como locos. Todas nuestras ansias delante de Dios. Hechos 10:19 dice, Pedro a Cornelio, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Ellos eran direccionados, ellos eran guiados, conducidos, porque ¿qué es la palabra guiar? Conducir a alguien. Y ellos eran direccionados. Cuando Cornelio tuvo la visión allá, Dios le mostró una visión a Cornelio, era un hombre, y aquel vino a Dios, acá le habla primero, le habla a Pedro también, mientras le está hablando a Cornelio, le está hablando a Pedro. Cuando Pedro tiene la visión, después que tiene la visión, ¿esto qué es? Él después entendió, el Espíritu Santo le dijo, no temas, ahí viene un hombre que te va a mandar a buscar, y vienen 3 hombres a tocarte la puerta, no tengas temor, ve y acompáñalo, porque tienes que ir a hablar, a mostrarle el consejo de Dios, el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo viene a tu vida a hablarte, a guiarte, a dirigirte, a decirte, ves, lleva la palabra, ves, háblale, enséñale. A eso ha sido enviado el Espíritu Santo. Por eso usted no se puede extrañar, más bien extrañese porque Dios no le habla. Empieza a buscar que Dios le hable. Dice, sigue diciendo, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los había enviado? El Espíritu Santo, quien estaba hablando a Pedro. El Espíritu Santo se mueve. Lo único que Él no tiene forma física, Él es Espíritu. Usted no lo ve con estos ojos, porque estos ojos son naturales, pero Él está aquí. Usted cierra sus ojos y usted lo puede sentir. Usted está aquí y los que están espiritualmente despiertos, aunque tienen los ojos abiertos, pueden sentir la presencia del Señor. Porque Él está aquí. La Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Ahora, también les quiero decir que en Hechos capítulo 16, versículo 6, la visión del varón de Macedonia, dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. A los discípulos
cuando estaban teniendo un viaje misionero, dice aquí la palabra del Señor, que el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia la palabra del Señor. Miren si el Espíritu Santo está en estos momentos en la iglesia, direccionando a la iglesia. Y Jesús no pudo haberlo dicho más claro, para que esté con ustedes para siempre, cada día de sus vidas, guiándolos a la verdad de Dios, a lo que Dios quiere que ustedes hagan, como lo quiere hacer. Así que, amigos, hermanos que están aquí esta mañana, esto es un nuevo año que tenemos que empezarlo con el pie derecho. Esto es un nuevo año donde Dios quiere que la iglesia sea dirigida y guiada por su presencia. No porque yo pienso, porque yo quiero, eso tiene que morir. Eso, si no ha muerto, debe de morir. Usted no pase enero con esa carne todavía viva. Hágala morir, para que usted escuche la voz de Dios y sea guiado y direccionado por la presencia de Dios, a que lo lleve a donde tiene que ir, a que hable lo que tiene que hablar, que diga lo que tenga que decir, que busque en el Señor lo que tenga que encontrar, pero usted sea guiado en todos los sentidos, en todas las áreas, por el Espíritu Santo de Dios. Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, yo no muevo un pie de este lugar. Si tú vas, yo voy, pero si tú no vas conmigo, no me saca nadie de aquí. Así sabe que usted tiene que aprender a creer dependencia en la presencia de Dios. Porque el Padre está en los cielos, Jesús está a su diestra, pero quien está con usted ahora mismo es la presencia del Espíritu Santo, y Él ha sido enviado a usted a que lo guíe, a que lo acompañe, a que lo ayude, a que lo enseñe, a que le recuerde, a que lo lleve a vivir en victoria cada día de su vida. Ahora no depende del Espíritu Santo, sino de nosotros. Asumir esta actitud de discípulos y buscar hacer morir la obra de la carne para que el Espíritu viva en nosotros y nos guíe a donde Dios nos quiere llevar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh, gracias, Señor.